Clara Hale había llorado en 97 funerales. Podía llorar a voluntad por hombres que nunca había conocido. Podía derramar lágrimas por terratenientes crueles, por banqueros tacaños, por viejos lores por quienes sus propios hijos no podían soltar ni un sollozo. Era su oficio, y era la mejor del condado en ello. Pero cuando bajaron a Lord Ashworth a la tumba, el hombre más rico en 100 millas a la redonda, Clara Hale permaneció al borde de la fosa. Tenía los ojos secos y un rostro como de piedra tallada. Y cuando terminó el entierro, caminó directamente hacia el mayordomo. Sacó la moneda de plata de su bolsillo y la devolvió a su mano. «Por este no», dijo ella. Y el duque de Rexford, de pie junto a la tumba de su padrino, olvidó por completo su propio dolor. Todo había comenzado esa mañana, como cualquier otra mañana de funeral. Clara se levantó antes del amanecer en su pequeña cabaña detrás del cementerio. Se lavó la cara con agua fría y se puso su vestido negro. Era lo único fino que poseía, remendado tantas veces que las costuras contaban su propia historia. Comió medio trozo de pan y guardó la otra mitad para la cena. Luego, caminó las 2 millas hasta Ashworth Park. El luto pagado no era un oficio respetable. Clara sabía lo que las mujeres del pueblo susurraban cuando pasaba. Ahí va la mujer que llora. Ahí va la chica que vende sus lágrimas. Pero las lágrimas eran lo único que le quedaba para vender, y las vendía con honestidad. Cuando Clara Hale lloraba en la tumba de tu padre, la gente creía que había sido amado. Eso valía una moneda de plata para las familias en duelo, y para ella valía pan y leña. El funeral de Lord Ashworth fue el más grandioso al que había asistido. 6 caballos negros tiraban del coche fúnebre. La iglesia rebosaba de seda y terciopelo, de lores y damas que habían venido desde tan lejos como Londres. Y de pie, muy cerca de la tumba, alto e inmóvil en su abrigo negro, estaba Nathaniel, duque de Rexford. Era el ahijado del difunto, y el hombre más poderoso del condado ahora que su propio padre llevaba 1 mes en la tumba familiar, 2 funerales en 2 meses. Los rumores decían que el joven duque no había derramado una lágrima en ninguno de los 2. Los rumores decían que su corazón había sido enterrado mucho antes que su padre. Clara ocupó su lugar habitual, apartada de la nobleza, cerca de los tejos donde pertenecían las plañideras. El mayordomo había ido a su cabaña 3 días antes. Le ofreció una moneda de plata entera, el doble de su tarifa habitual. Todos deben ver, había dicho, que Lord Ashworth fue llorado como es debido. No tenía esposa, ni hijos, solo dinero y la gente que el dinero podía reunir. Ella había aceptado la moneda, había venido, tenía toda la intención de hacer su trabajo. El párroco habló de la generosidad de Lord Ashworth, de su caridad, de su naturaleza tranquila y reservada. El gran hombre se había mantenido apartado estos 30 años, dijo el párroco, pero su bolsa siempre había estado abierta para la parroquia. Clara permaneció con las manos cruzadas y esperó a que llegaran las lágrimas. Siempre llegaban. Tenía una forma de hacerlo. Pensaba en las manos de su madre, o en la voz de su padre, o en la fría mañana de primavera cuando tenía 12 años, y el mundo entero se acabó. Su dolor era un pozo que nunca se secaba. Simplemente bajaba el cubo y subía lleno. Bajó el cubo ahora. No salió nada. Miró el ataúd, reluciente y enorme, cubierto de lirios blancos que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Y sus ojos permanecieron tan secos como el polvo de agosto. Algo dentro de ella, algo viejo, duro y profundamente enterrado, se había levantado y había cerrado el pozo con una mano de hierro. La voz de su madre estaba en su oído. La última palabra que su madre pronunció, susurrada a través de labios agrietados en esa habitación helada, hace 14 años, mientras Clara se arrodillaba junto a la cama y le rogaba que no se fuera. Ashworth. Clara había llevado ese nombre durante 14 años, como quien lleva una piedra en el zapato. Alguien había destruido a su madre, la había arruinado, calumniado, expulsado. La habían perseguido de toda puerta honesta en el condado, hasta que la pobreza y la vergüenza consumieron su cuerpo. Su padre había muerto de la deshonra años antes.
Un buen hombre aplastado por una mentira. Y al final de todo, con su último aliento, su madre había dicho una sola palabra, un nombre, su nombre. El nombre en el ataúd frente a ella. Comenzaron a bajarlo. A su alrededor, las damas se apretaban los pañuelos en los ojos. En algún lugar detrás de ella, otra plañidera contratada, la vieja señora Pruitt de Millbury, traída para la ocasión, gemía obedientemente en su chal. Clara observó cómo el hombre más rico del condado se hundía en la tierra. Sintió que su barbilla se levantaba y pensó, «No, ni una lágrima, no por ti, ni aunque me ofrecieran oro». Cuando todo terminó y la multitud comenzó a dirigirse hacia los carruajes, no se escabulló en silencio como siempre hacía. Más tarde, nunca pudo explicar del todo qué la impulsó a hacerlo. Quizás fueron 14 años de silencio, presionando todos a la vez contra sus costillas. Cruzó el césped, con la espalda recta, y se detuvo ante el mayordomo. Extendió la moneda de plata en la palma de su mano abierta. «Por este no», dijo. Su voz era baja, pero el cementerio también se había quedado en silencio, y las voces bajas se oyen. El mayordomo parpadeó. «¿Perdóneme?» «No puedo aceptar un pago», dijo Clara, «por un dolor que no siento. Dáselo a la parroquia». Puso la moneda en su mano, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Oyó cómo el silencio a sus espaldas cambiaba. Oyó cómo comenzaban los susurros, extendiéndose entre los dolientes como el viento entre el trigo. La mujer que llora, ¿viste? Rechazó la moneda en el funeral de Ashworth, de todos los funerales. Siguió caminando. No miró hacia atrás. Si hubiera mirado hacia atrás, habría visto algo que todos los chismosos del condado comentarían al anochecer. Habría visto al duque de Rexford alejarse de la tumba abierta de su padrino y quedarse mirándola. Un hombre que no había mostrado un sentimiento en público durante 2 meses, mirándola con los labios entreabiertos. Como un hombre que ha visto un fantasma. Nathaniel la había notado antes de que comenzara el servicio. Era difícil no notar a una mujer que permanecía tan quieta. Durante todo el monótono panegírico del párroco, mientras los lores movían los pies y las damas se secaban los ojos, la mujer del vestido negro remendado no se había movido en absoluto. Había supuesto que era una pariente lejana, alguna prima olvidada, con un dolor demasiado profundo para mostrarlo. Luego, su mayordomo le había susurrado al oído. La plañidera, su gracia. La mujer Hale, la mejor del condado, dicen. Una plañidera que no lloraba. La había observado más de cerca después de eso, con una especie de curiosidad apagada. Cualquier cosa era mejor que mirar el ataúd del único hombre que había sido amable con él. La había visto mirar ese ataúd como si fuera una puerta cerrada con llave. Había visto su barbilla levantarse lentamente, como la de un soldado, y luego la moneda, por este no. 4 palabras, y cada una de ellas había atravesado a Nathaniel como una cuchilla, porque Lord Ashworth había sido el alma más gentil que había conocido. Un hombre tranquilo, triste y generoso, que nunca hablaba mal de nadie, que no tenía enemigos, que había pasado 30 años encerrado en Ashworth Park, dando su fortuna a los pobres. No había persona viva, Nathaniel lo habría jurado, que tuviera motivos para odiarlo. Sin embargo, una mujer que lloraba por los peores hombres del condado, hombres que habían golpeado a sus sirvientes y matado de hambre a sus inquilinos, había mirado el ataúd de Ashworth y se había negado a derramar una sola lágrima falsa. Había devuelto una plata que claramente necesitaba. Había dicho, por este no, como si las palabras hubieran estado esperando 14 años para ser pronunciadas. Su gracia, su mayordomo estaba a su lado. El carruaje espera. Los dolientes lo observaban, todo el condado lo observaba, como siempre lo observaban. «Esa mujer», dijo Nathaniel en voz baja, «la plañidera, ¿dónde vive?» El mayordomo vaciló. La vieja cabaña del sacristán, su gracia, detrás del cementerio en Marlow, pero seguramente, si ha ofendido, una palabra al párroco sería, «no ha ofendido». Nathaniel miró la tierra fresca de la tumba de su padrino, luego a la pequeña figura negra que pasaba sola por la puerta lejana. «Me ha dado una pregunta, y me doy cuenta de que no puedo enterrarla». Esa noche, por primera vez desde la muerte de su padre,
El duque de Rexford no soñó con ataúdes. Soñó con 4 palabras silenciosas y una mujer que se alejaba. El pueblo de Marlow no habló de otra cosa durante 3 días. La señora Pruitt se lo contó a la esposa del panadero, y la esposa del panadero se lo contó a todo el que compraba siquiera una miga de pan. Para el domingo, la historia había crecido magníficamente al ser contada. La mujer que llora le había arrojado la moneda a los pies del mayordomo, decían algunos. Había escupido sobre la tumba, decían otros. Había maldecido el nombre de Ashworth ante 100 lores y damas distinguidos. Clara escuchaba los susurros mientras caminaba hacia el pozo, y no decía nada. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era el único abrigo que nunca se desgastaba. Pero el silencio no llenaba una caja de leña, y no hacía que media hogaza de pan durara una semana. A la 4ª mañana, se sentó a su pequeña mesa y contó lo que tenía: 3 chelines y 4 peniques, un frasco de grasa, harina suficiente para 10 días si tenía cuidado, 7 si la humedad la alcanzaba. Y ningún trabajo, porque ninguna familia contrataría ahora a una plañidera que pudiera quedarse con los ojos secos en la tumba de su ser querido y avergonzarlos ante todo el condado. Sabía que esto pasaría cuando devolvió la moneda. Lo había hecho de todos modos, hija de su madre hasta el final. Bueno, dijo en voz alta a la habitación vacía, porque no había nadie más a quien decírselo. Ya hemos sido pobres antes. Fue entonces cuando oyó el caballo. No un caballo de granja. Conocía el sonido de esos, el lento y pesado galope de animales tan cansados como sus amos. Este era un jinete que se movía rápidamente, y el galope se detuvo justo fuera de su puerta. Clara miró por la pequeña ventana y sintió que su corazón tropezaba. El duque de Rexford estaba desmontando en el camino, solo, sin mozo de cuadra, sin carruaje, sin sirvientes con librea. Solo un hombre alto con un abrigo oscuro de montar, atando su caballo a su torcido poste de la cerca. Como si los duques hicieran esas cosas todas las mañanas frente a cabañas con musgo en el techo y trapos en los marcos de las ventanas. Por un momento fugaz, consideró no abrir la puerta, pero el humo salía de su chimenea. Él sabía que la casa estaba habitada, y los Hale no se escondían. Fuera lo que fuera que le hubieran quitado a su familia, nadie le había quitado eso. Abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. «Su gracia», dijo, e hizo una reverencia correcta al milímetro, y ni un pelo más. Si se sorprendió de ser reconocido, no lo demostró. De cerca, era más joven de lo que parecía junto a la tumba. 35 años quizás, con ojos grises cansados y la quietud cuidadosa de un hombre que había crecido siendo observado. «Señorita Hale, espero que se encuentre bien. Me encuentra como me ve, su gracia». No retrocedió para invitarlo a entrar. Un duque en su puerta ya era suficiente chisme. Un duque en su mesa sería un escándalo al atardecer. «¿En qué puedo servirle?» Él guardó silencio por un momento. Tuvo la extraña impresión de que había ensayado esta conversación durante el viaje, y ahora las palabras ensayadas no salían. «Estuvo en el funeral de Lord Ashworth», dijo finalmente. «Estuve», devolvió su pago. «Lo hice». «¿Por qué?» La palabra fue suave, pero no casual. Tenía peso detrás, como el agua detrás de una presa. Clara mantuvo su rostro impasible. 14 años de práctica se reflejaban en esa impasibilidad. «No sentí el dolor por el que me pagaron», dijo. «Habría sido deshonesto quedarme con la moneda. Eso es todo, su gracia». «Eso no es todo». Dio un paso más cerca y bajó la voz, aunque el camino estaba vacío. «Señorita Hale, he hecho averiguaciones. En 11 años, nunca ha rechazado un encargo». Lloró por Silas Crane, que echó a 3 familias a la helada. Lloró por el viejo juez Mowbray, a quien sus propios hijos no quisieron llevar a la tumba. Ha llorado, según todos los relatos, por los peores hombres que este condado ha producido. Sus ojos grises escudriñaron su rostro. «Pero no por Lord Ashworth, no por el hombre más gentil que he conocido. Le pregunto de nuevo, ¿por qué?» «El hombre más gentil que he conocido». Algo amargo subió por la garganta de Clara y lo tragó. Por supuesto, para los de su clase, esos hombres siempre eran gentiles. Los lobos son gentiles con los lobos. «Quizás», dijo, «el pozo estaba seco ese día». «No le creo».
Su gracia es libre de creer lo que quiera. Es uno de los privilegios de su rango. Vio que el comentario le afectó, un destello en la comisura de su boca que, en un hombre más ligero, podría haberse convertido en una sonrisa. Metió la mano en su abrigo y sacó, no una moneda, sino una pequeña bolsa de cuero, y se la tendió. 2 guineas, dijo. 10 veces lo que el mayordomo le pagó. No por lágrimas, señorita Hale, por una respuesta. Dígame por qué no quiso llorar a mi padrino y es suya, y no la molestaré más. Clara miró la bolsa. 2 guineas. Leña para todo el invierno. Harina, velas, un nuevo cristal para la ventana rota, botas que no dejaran pasar la humedad. 2 guineas eran 2 meses sin tener miedo. La miró por un largo momento. Luego lo miró a él y cruzó las manos. Algunas lágrimas están en venta, su gracia. Algunos silencios no. El camino estaba muy silencioso. En algún lugar detrás de la cabaña, un mirlo cantaba como si el mundo fuera un lugar simple. El duque bajó lentamente la mano, y lo que apareció en su rostro entonces no fue ira, para la que ella se había preparado, ni burla, que sabía cómo sobrevivir. Fue algo mucho más peligroso. Fue asombro. Todo está en venta, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Todos me lo han dicho toda mi vida. Mi padre creía en ello como otros hombres creen en Dios. La miró como si fuera una página en un idioma que una vez conoció y olvidó. ¿Qué le hizo Ashworth, señorita Hale, que 2 guineas no pueden comprar el relato? Buenos días, su gracia. Clara retrocedió tras su umbral. Espero que encuentre paz para sus dolores. Ambos. Y cerró la puerta suavemente, respetuosamente y por completo en la cara del hombre más poderoso del condado. Nathaniel se quedó en el camino durante 1 minuto entero, mirando la puerta desgastada. No recordaba la última vez que alguien le hubiera negado algo. Esa era la pura verdad. Desde el día en que había heredado el título, las puertas no se cerraban ante él. Se abrían de par en par con tanto entusiasmo que las bisagras lloraban. Los hombres estaban de acuerdo con él antes de que terminara de hablar. Las mujeres se reían antes de que llegara al final de una broma. Su difunto padre le había enseñado la aritmética del mundo desde temprano. Todo hombre tiene un precio. Todo silencio tiene una llave, y un Rexford puede pagarlos todos. Ambos, había dicho ella. Espero que encuentre paz para sus dolores. Ambos. Se había parado en una puerta con trapos en los marcos de las ventanas y lo había compadecido. Debería haberse sentido insultado. En cambio, cabalgó a casa con las palabras rodeándolo como grajos, y esa noche hizo algo que no había hecho en años. Hizo preguntas sobre una extraña. Su mayordomo, el señor Quill, era un hombre que sabía todo lo que valía la pena saber en un radio de 30 millas. Sí, su gracia, la mujer Hale, Clara Hale. 26 años, soltera, vive sola. Su padre fue Thomas Hale, un carpintero de Marlow, muerto hace muchos años. La madre también muerta, hace mucho tiempo. La chica se ha ganado la vida como plañidera desde que era casi una niña. Respetable a su manera, se mantiene apartada. No, su gracia, sin familia, ninguna en absoluto. No, ninguna conexión con Lord Ashworth que se sepa. Se había detenido allí, como un hombre que decide que una frase no vale la pena terminarla, y solo dijo, todo fue hace mucho, mucho tiempo, su gracia. ¿Cuándo qué? Había preguntado Nathaniel. ¿Qué fue hace mucho tiempo? Y el señor Quill, que lo sabía todo, había parecido brevemente, extrañamente incómodo, y dijo que estaba seguro de que no podía recordar, y se había retirado con una reverencia. 2 días después, Nathaniel regresó a Marlow. Se dijo a sí mismo que era por asuntos de la finca. Había un problema con un inquilino en el molino que cualquier alguacil podría haber resuelto. Tomó el camino largo, pasando por la iglesia, y fue entonces cuando la vio de nuevo. Estaba en el cementerio, no en la parte ordenada donde el ángel de mármol se alzaba sobre las tumbas de granjeros prósperos, sino en el rincón lejano junto al muro, donde el suelo era irregular y crecían las ortigas. Estaba arrodillada entre 2 tumbas. Ninguna tenía lápida. 2 simples marcadores de madera, grises por la edad, inclinados ligeramente el uno hacia el otro, como una pareja de ancianos compartiendo un secreto.
No había traído flores. Las flores costaban dinero, pero había cortado la hierba con tijeras de mano. Y mientras él observaba, sacó un paño de su cesta y limpió la suciedad de la lluvia del primer marcador, tan tiernamente como una madre lava la cara de un niño. Nathaniel llevó su caballo a la sombra del pórtico del cementerio, se avergonzó de sí mismo y siguió observando. Ella hablaba a las tumbas. Estaba demasiado lejos para oír las palabras. Se alegró de ello. Incluso su curiosidad tenía límites. Pero podía ver sus labios moverse, fácil y familiar, como quien habla al otro lado de una mesa de cocina. 14 años de conversación con los muertos, pensó, y no supo cómo sabía que habían sido 14 años. Solo que todo en ella decía que la herida era vieja y nunca se había cerrado. Luego se levantó, se sacudió la tierra de las faldas, hizo una reverencia a los dos marcadores de madera como si fueran de la nobleza, y se alejó por el camino con su cesta en el brazo y la espalda tan recta como una pica. Nathaniel cabalgó a casa lentamente. Estaba ensamblando las piezas, como ensamblaba la verdad de un libro de contabilidad de la finca, y las piezas lo inquietaban. Una mujer que lloraba por los malvados pero no por Ashworth. 2 tumbas sin lápida, en el rincón más pobre del cementerio. Un mayordomo que lo sabía todo, de repente no recordaba nada. Todo fue hace mucho, mucho tiempo. Su gracia. Esa noche, después de la cena en el gran y resonante comedor de Rexford Hall, se lo mencionó a su madre. Apenas sabía por qué. Quizás solo para escuchar la historia dicha en voz alta, a la luz, donde podría reducirse a nada. Hay una mujer curiosa en Marlow, dijo. Una plañidera. Rechazó su pago en el funeral de Ashworth, y también el mío cuando se lo ofrecí. Confieso que me desconcierta. La duquesa viuda de Rexford no levantó la vista de su vino. Todavía era una mujer hermosa, de cabello plateado y espalda recta, y su voz, cuando habló, fue perfectamente serena. Supongo que hablas de la criatura Hale. Nathaniel se quedó muy quieto. No había dicho su nombre. No te dije su nombre, dijo Nathaniel. Las palabras salieron en voz baja, y el gran comedor pareció inclinarse para escuchar. 20 pies de caoba pulida se extendían entre él y su madre, con cubiertos de plata para 2 personas que no tenían nada que decirse. Y a lo largo de toda esa brillante distancia, observó el rostro de ella y lo vio hacer algo que nunca antes le había visto hacer. Se quedó cuidadosamente en blanco, no sorprendido, no confundido, en blanco, como una ventana se queda en blanco cuando alguien dentro corre la cortina. ¿No lo hiciste? La duquesa giró su copa de vino por el tallo, un lento cuarto de vuelta. Debiste haberlo hecho. ¿De qué otro modo lo sabría? Eso es lo que me pregunto. Nathaniel. Dijo su nombre como lo decía cuando él tenía 8 años y estaba lleno de barro. Hay una sola plañidera de cierta notoriedad en este condado, y es famosa desde el martes. Los sirvientes hablan. Tengo oídos. No hagas un misterio de un cuento de cocina. Dejó la copa. Aunque ya que hablamos de ella, diré esto una vez. Un hombre recién llegado a su título es observado. Cualquier caridad excéntrica que pretendas hacia esa persona, preténdela en otro lugar. El nombre Hale no es uno que esta familia necesite oír. ¿Por qué no? Porque es una indigente que llora por peniques en las tumbas, y tú eres el duque de Rexford, dijo su madre, levantándose, lo que significaba que la cena había terminado. No hay más por qué que ese. Lo dejó solo con las velas, la plata y la larga mesa, y Nathaniel se sentó durante un buen rato sin moverse. El nombre Hale no es uno que esta familia necesite oír. Era una frase extraña. Uno no desterraba el nombre de un extraño. Uno desterraba el nombre de una deuda. Clara sabía que el duque volvería. Hombres como él no perdían con elegancia. Simplemente subían la apuesta. Pero cuando llegó 3 días después, no trajo una bolsa más grande. Vino a pie desde el pueblo, con un abrigo sencillo, llevando, de todas las cosas del mundo, una caja de herramientas de madera. Clara abrió la puerta y se quedó mirándola. Su ventana, dijo el duque de Rexford, está rota. Lo noté la última vez que estuve aquí. El vidriero de Marlow es mi inquilino, y resulta que me debía un pequeño favor, y resulta que hoy no me deben nada más. ¿Puedo? Su gracia no puede arreglar ventanas. Tiene toda la razón,
El chico del vidriero está detrás de mí con el cristal. Solo estoy llevando la caja, que me han dicho que es la parte que no requiere habilidad. Y allí, por primera vez, la vio por completo, la sonrisa que el condado decía que no existía. Le cambió todo el rostro, como el sol cambia un campo gris. Rechazó mi dinero, señorita Hale. No dijo nada de mi vidriero. Fue una argumentación tan ridícula que Clara, para su propio horror, se rió. Salió oxidada, como una puerta abriéndose después de años, y se cubrió la boca demasiado tarde. Así fue como empezó. No volvió a preguntar por Ashworth. Esa era la astucia, se dijo ella, o la decencia. No siempre podía distinguir las dos en él. La ventana fue reparada, y una semana después pasó por casualidad, mientras ella luchaba con el poste podrido de la puerta. Y la semana siguiente hubo un asunto de una entrega de leña enviada a la cabaña equivocada, que no podía ser convenientemente devuelta. Ella rechazaba lo que podía ser rechazado. Algunas cosas no pueden ser rechazadas sin crueldad, y él tenía un don para encontrar exactamente esas cosas. Y hablaba con ella. Y esa era la parte más extraña. No a ella, ni desde arriba, sino con ella. Se sentaba en el muro de su jardín como un peón de granja, este hombre que poseía el horizonte en todas direcciones, y le pedía sus opiniones, y luego las escuchaba, frunciendo ligeramente el ceño, dándoles vueltas como un joyero a una piedra. Le habló de las cabañas de los inquilinos en las granjas del norte, y ella dijo que su padre, el carpintero, siempre juraba que esos tejados estaban demasiado inclinados, y 2 semanas después, se enteró por la esposa del panadero que el duque había ordenado reconstruir todos los tejados de las granjas del norte. Y le había dicho a su propio mayordomo que la especificación provenía de un constructor mejor que cualquiera en Londres. No debería venir aquí, le decía una y otra vez, en todos los tonos. Hablarán. Han hablado de mí desde el día en que nací, decía él. Esta es la primera conversación mía que vale la pena. Sabía lo que le estaba pasando. Tenía 26 años, no era una niña. Lo veía suceder como se ve el tiempo llegar sobre las colinas, sabiendo que ninguna puerta lo mantendría fuera. Todo el pueblo lo sabía también. Los susurros cambiaron de color, primero escandalizados, luego maliciosos. Luego, entre las mujeres mayores que recordaban a su madre, algo casi asustado. La señora Pruitt la agarró del brazo en el pozo una mañana y dijo, «Oye, niña, ¿sabe él de quién eres hija?» «No», dijo Clara. «Entonces más te vale rezar para que nunca lo sepa, o más te vale decírselo tú misma. No hay un tercer camino, niña, no con esa familia. Fue el propio duque quien abrió la puerta al final». Era una tarde de finales de septiembre, y se había quedado demasiado tiempo, y la luz se estaba volviendo ámbar, y estaban de pie junto a su puerta. En el cementerio, más allá del muro, los 2 marcadores de madera se inclinaban el uno hacia el otro bajo el sol bajo. «Te he visto cuidarlos», dijo en voz baja, «cada semana. Todos los demás en ese cementerio tienen una lápida, y he querido preguntar durante un mes, y pregunto ahora, como amigo, si me permitirás serlo. ¿Quiénes son, Clara?» Nunca antes había usado su nombre de pila. Quizás fue eso lo que lo provocó. O quizás fueron 14 años llevando la piedra en el zapato y el terrible lujo de que alguien finalmente pidiera verla. «Mi madre y mi padre», dijo. «No hay lápidas porque las lápidas cuestan dinero, y al final no había nada, ni nadie que hubiera tallado un nombre Hale si hubiéramos podido pagar». Me preguntó una vez qué me hizo Lord Ashworth. Miró las tumbas, no a él. «Le diré lo que sé, y entonces entenderá por qué no pude llorar. Y entonces, su gracia hará lo que la gente de su clase hace cuando se enteran de lo que soy, y habremos terminado, y no será culpa de nadie». «Dime», dijo él. Así que ella se lo contó. «Mi madre se llamaba Margaret Hale. Antes de que yo naciera, antes de casarse, era Margaret Fenn, una costurera, no una remendadora de camisas de pueblo. Su gracia, una artista. Se formó en Bath. Podía copiar un vestido francés con una sola mirada a un grabado de moda. Las damas se peleaban por ella. A los 19 años, fue contratada en una gran casa de este condado, el mejor puesto que una chica de su condición podía soñar. Coser para una gran dama,
alojarse en los áticos de un palacio. Le escribió a su madre que la habían llevado al cielo. Las manos de Clara seguían cruzadas, como en oración, y su voz se había vuelto plana y cuidadosa, la voz de alguien que camina sobre hielo. Se casó con mi padre en su tercer año allí, Thomas Hale. Lo trajeron con los carpinteros para construir nuevos armarios para los cuartos de la ropa blanca y la cortejó sobre un banco de trabajo. Y se casaron en esa misma iglesia. Señaló la torre más allá de los árboles. Un carpintero y una costurera. Tenían una cabaña en el borde de la finca y el trabajo de su señoría además, y luego yo en camino. Mi madre solía decir que esos 2 años eran la prueba de que Dios podía ser amable cuando le convenía. Y entonces, dijo Clara, terminó en un día. Nunca he sabido toda la historia. Aún no había nacido, y ella nunca hablaba de la parte central de la historia, solo de los 2 extremos. Un día era el tesoro de la casa. Al día siguiente, las puertas se cerraron. La llamaron ladrona, su gracia. Dijeron que había robado de la casa encaje y un alfiler con joyas, cosas que una costurera maneja por docenas. No hubo magistrado, ni juicio, nada que una persona pudiera responder o refutar. Solo la palabra de la gran casa, susurrada discretamente en cada oído del condado. La echaron por las puertas sin una recomendación, y a mi padre lo despidieron con ella. Y en una temporada, nadie en 3 parroquias les daba trabajo a ninguno de los 2. Un carpintero, su gracia, un maestro carpintero, y los hombres no le dejaban arreglar una cerca. Eso es lo que puede hacer la palabra de una gran casa. No necesita tribunales, solo necesita susurrar. El duque se había quedado muy quieto contra la luz ámbar. Ella no lo miró. Si lo miraba, se detendría y ya no podía detenerse. Mi padre duró 8 años. Era un hombre grande y la vergüenza tardó ese tiempo en acabar con él. Murió cuando yo tenía 7 años de una fiebre que cogió trabajando en zanjas en invierno, que era el único trabajo que le quedaba al marido de una ladrona. Mi madre duró hasta que yo tuve 12. Al final cosía mortajas. Eso estaba permitido. A los muertos no les importa quién cose para ellos. Y en la última noche, cuando no había hablado en un día, y yo me arrodillé junto a su cama y le rogué que se quedara, abrió los ojos y me tomó la muñeca. Todavía lo siento algunas noches. Y dijo una palabra, un nombre. Ashworth, dijo el duque. Su voz apenas se oía. Ashworth, dijo Clara. La gran casa donde sirvió, su gracia, era Ashworth Park. Las puertas por las que echaron a mi madre son las puertas por las que entré el mes pasado para llorar a su amo. Porque su mayordomo me pagó una moneda de plata, porque todos deben ver que Lord Ashworth fue llorado como es debido. Su barbilla se levantó, la barbilla de soldado. Me paré en esa tumba y bajé el cubo al pozo, y la mano de mi madre se cerró sobre la cuerda. Por este no por el hombre cuyo nombre pronunció con su último aliento. Ahora sabe lo que soy, su gracia, la hija de la ladrona de Ashworth Park. El legado de su padrino y la ruina de mi madre, ambos de la misma casa. Ahora dígame que debería haber llorado. El silencio se prolongó tanto que un mirlo comenzó a cantar. Y cuando finalmente se giró para mirarlo, el duque de Rexford no tenía ninguna de las expresiones para las que ella se había preparado. Ni piedad ni vergüenza, ni la cuidadosa retirada de un gran hombre alejándose del barro. Estaba pálido hasta los labios, y en sus ojos grises había algo que no tenía ningún sentido para ella. Parecía pavor. Clara, dijo lentamente, cuando a tu madre la echaron de Ashworth Park, ¿qué año era? El año antes de que yo naciera, hace 27 años. ¿Por qué? No respondió. Estaba mirando más allá de ella, a través de ella, a algún libro de contabilidad que solo él podía ver. Y fuera cual fuera la suma que estaba haciendo, ella vio que salía mal, y luego peor que mal. Su gracia, dijo ella. ¿Por qué? Porque hace 27 años, dijo él, Lord Ashworth no mantenía esa casa. Se había encerrado en el pabellón de caza en Escocia. Estuvo allí durante años, toda mi infancia. Era la broma familiar, el ermitaño del norte. Ashworth Park estaba abierto ese año porque se lo había prestado Clara a su mejor amigo.
a un hombre que lo llenó de sirvientes y huéspedes durante 2 temporadas, mientras su propia gran casa era reconstruida después del incendio. Su voz se había convertido en ceniza. Mi padre. Ashworth Park, hace 27 años, era mantenido por mi padre. Se quedaron junto a la puerta mucho tiempo después de eso, los dos, mientras la luz ámbar se extinguía en el camino. Puede que no signifique nada, dijo Nathaniel finalmente. Lo dijo como un hombre que intenta venderse algo a sí mismo. Una casa llena de sirvientes y huéspedes, 100 personas bajo ese techo. Cualquiera podría haberla acusado. Un ama de llaves celosa, un huésped que extraña un alfiler. Puede que no signifique nada, Clara. Entonces, ¿por qué? Dijo Clara en voz baja. Mi madre gastó su último aliento en el nombre de Ashworth. No tuvo respuesta, y ella vio que la pregunta había entrado en él como una astilla, exactamente donde su propia astilla había vivido durante 14 años. Y aunque lamentaba el dolor, un rincón desgastado de su corazón se alegraba de no llevarlo sola más. «Váyase a casa, su gracia», dijo suavemente ahora. «Su cena se enfriará y su madre preguntará por usted». No podía haber sabido lo que esas palabras harían. Vio su rostro cerrarse como un puño. «Mi madre», dijo él, «ya conoce su nombre. Lo conocía antes de que yo lo pronunciara en esa casa. Me advirtió que me alejara de usted como se advierte a un niño de un pozo». Recogió las riendas y la miró, y sus ojos eran de hierro gris en el crepúsculo. «Durante un mes me he preguntado por qué no lloraba. Cabalgo a casa esta noche preguntándome por qué mi propia casa no recuerda. Todos los que tienen cierta edad en este condado, Clara, parecen haber hecho el mismo pacto silencioso. Todo fue hace mucho, mucho tiempo. Bueno, yo tengo 29 años, y no hice tal pacto, y tengo la intención de romperlo». Cumplió su palabra, y la ruptura comenzó en Ashworth Park. Como ahijado de Lord Ashworth, Nathaniel era el albacea de su patrimonio. Era un trabajo que había estado temiendo. Uno no inventaría con gusto la vida de un hombre al que amaba, pero ahora se dedicó a ello como un hombre que cava en busca de un niño enterrado. Durante una semana se sentó en la fría biblioteca de su padrino, revisando cajón tras cajón, libro de contabilidad tras libro de contabilidad, mientras el polvo giraba en la pálida luz de octubre. Lo primero que encontró fue orden. Ashworth había sido meticuloso. Cada chelín de 30 años estaba contabilizado. Rentas, salarios, caridades, reparaciones, cada uno en su columna reglada con esa letra pequeña y paciente que Nathaniel conocía desde la infancia. Lo segundo que encontró fue la anomalía. Era una línea que se repetía, mes tras mes, año tras año, libro tras libro, hasta el principio, un pago de 2 libras el primero de cada mes, marcado solo como M, según lo acordado, sin apellido, sin propósito. Ashworth, que anotaba el costo de un cristal de ventana en 8 peniques, había registrado 27 años de pagos mensuales bajo una sola inicial. Nathaniel siguió la línea hacia atrás, a través de los libros de contabilidad, como un hombre que sigue un hilo a través de una casa oscura. Los pagos continuaron ininterrumpidamente a lo largo de las décadas, a través de inviernos y guerras. A través de los años del ermitaño del norte, cuando Ashworth no veía a ningún alma viviente, las 2 libras seguían saliendo el primero del mes sin falta, sin explicación. Hacia atrás y hacia atrás, hasta que el hilo terminó. El primer pago estaba fechado hace 27 años, en octubre. La misma temporada en que Margaret Hale fue expulsada de las puertas de Ashworth Park como una ladrona. Margaret. Sus manos no estaban del todo firmes cuando llamó al viejo mayordomo de Ashworth. El señor Dunmore, de 70 años ahora, se mantenía en la casa del guarda por la amabilidad de su amo. El anciano entró, vio el libro de contabilidad abierto sobre el escritorio, vio en qué página estaba abierto y se detuvo en la puerta como si hubiera chocado contra un cristal. «Siéntese, señor Dunmore», dijo Nathaniel. «Hábleme del primero de mes». El viejo mayordomo se sentó. Durante un largo momento, miró sus propias manos nudosas, y cuando habló, su voz fue la de un hombre que deja algo pesado. «Lo llevé yo mismo, su gracia, todos esos años. 2 libras el primero de mes,
en un paquete sencillo a Marlowe. Nunca un nombre en él, y nunca una palabra con él. Esas eran las órdenes de su señoría. Primero a la cabaña junto al molino mientras el marido vivía. Luego a la habitación sobre la tienda de velas cuando las cosas se pusieron difíciles. Luego, la mandíbula del anciano se tensó, a la propia mujer, cosiendo mortajas a la luz de una vela, y ella nunca supo quién lo enviaba, y a mí nunca se me permitió decirlo. Y después de que ella falleció, que Dios la tenga en su gloria, el paquete iba al párroco, marcado para la niña, para su manutención y sus letras. Su señoría era muy particular con las letras. La niña debía leer y escribir, sin importar lo que le faltara. Dunmore se detuvo. «Dígalo», dijo, «su gracia», que era lo único que le quedaba por darle, que no pudiera ser arrebatado por una mentira. La biblioteca estaba en completo silencio. En algún lugar de la casa, un reloj dio la hora. Lejos, en otro mundo. «Señor Dunmore», dijo Nathaniel muy bajo. «¿Por qué? ¿Por qué mi padrino pagó 27 años de dinero silencioso a una costurera que todo el condado llamaba ladrona? ¿Fue por culpa?» El anciano levantó la cabeza, y había algo feroz y húmedo en sus ojos. «¿Culpa?», dijo. «No, su gracia, no fue culpa. Digan lo que le dijeran, digan lo que le dijeran a todos. Mi amo nunca le hizo mal a esa mujer. Fue dolor, señor. Fue dolor y fue vergüenza, pero no vergüenza por lo que él hizo». El anciano se inclinó hacia adelante. Vergüenza por lo que vio, su gracia. Vergüenza por lo que no pudo detener. ¿Qué vio? Y allí estaba de nuevo, la cortina corrida, la misma que había caído tras los ojos de Quill, tras los de su madre, tras cada rostro en el condado lo suficientemente viejo para recordar. La boca de Dunmore se cerró, sus manos se aferraron a sus rodillas. Estuvo en silencio tanto tiempo que Nathaniel pensó que la puerta se había cerrado para siempre. Entonces el anciano dijo en un susurro, «Su gracia, soy un hombre viejo y juré, no a mi amo». Él me liberó de ese juramento en su lecho de muerte, cerca del final, cuando su mente divagaba. Dijo, «Dunmore, cuando la chica venga a preguntar, cuéntaselo todo». Esas fueron sus palabras. «Cuando la chica venga a preguntar». Dunmore levantó la vista, y sus ojos suplicaban ahora. «Pero no es la chica la que pregunta, su gracia. Es usted, y de todas las almas en la tierra de Dios, usted es la única a la que no puedo contárselo». Nathaniel se quedó helado de la cabeza a los pies. «¿Por qué a mí no, Dunmore?» El viejo mayordomo se levantó, temblando, hizo una reverencia y retrocedió hacia la puerta como un hombre que se retira de un incendio. Y en el umbral dijo la frase que Nathaniel oiría en la oscuridad por el resto de sus días. «Porque ningún hombre debería tener que cargar con la historia que yo contaría. Su gracia. Pregúntele a su madre qué pasó en el Salón Azul, y que Dios me perdone por decir tanto». Nathaniel no durmió esa noche, y no le preguntó a su madre sobre el Salón Azul. Se dijo a sí mismo que era estrategia. Su madre era la persona más inteligente que conocía. Entrar en su salón con media pregunta y ella te devolvería una respuesta completa con la verdad lijada, suave, sin costuras e inútil. Lo que sea que hubiera pasado hace 27 años, ella había pasado 27 años preparándose para que le preguntaran. Pero bajo la estrategia, en la honesta oscuridad de las 3 de la mañana, sabía la verdadera razón. El rostro de Dunmore. Ningún hombre debería tener que cargar con la historia que yo contaría. Un hombre no dice eso sobre un pecado pequeño. Lo dice sobre una herida tan profunda que incluso mostrarla es una especie de violencia. Y así, a la mañana siguiente, cabalgó a Marlowe, porque fuera cual fuera la verdad, una persona tenía derecho a ella antes que él. Y antes que su madre, y antes que Dios. Clara estaba en su jardín sacando las últimas patatas cuando él llegó por el camino, y ella supo antes de que él hablara que todo había cambiado de nuevo. Tenía la apariencia de un hombre que lleva una taza llena subiendo una escalera. «Encontró algo», dijo ella. «Siéntese, Clara». «Me quedaré de pie, Clara». Y la gentileza de su voz la asustó tanto que se sentó. Allí, en el bajo muro del jardín, con la horquilla aún en la mano y la tierra todavía en sus dedos. Le habló de los libros de contabilidad.
Le habló de la única línea reglada que marchaba a través de 27 años. M, según lo acordado, el primero del mes, ininterrumpida a través de décadas. Le habló de Dunmore y del paquete sencillo llevado a la cabaña junto al molino, y luego a la habitación sobre la tienda de velas, y luego a una mujer cosiendo mortajas a la luz de una vela. Solo su rostro cambió lentamente, como la escarcha que cubre una ventana. El alquiler, dijo. Su voz salió extraña y pequeña. El invierno que tenía 9 años, nos iban a echar, lo recuerdo. Recuerdo a mi madre contando las mismas monedas una y otra vez, como si contarlas pudiera multiplicarlas. Y entonces vino el párroco y había dinero, y ella lloró y lo llamó la misericordia de Dios. Lo miró. Y su medicina al final, alguien pagó al boticario. Ella pensó que era la parroquia. Dijo que al menos la parroquia no te deja morir debiendo. Su respiración se estaba acortando ahora. Y mis letras, su gracia, mi educación. Después de que ella se fue, el párroco me mantuvo con mis letras, papel y tinta y velas, cuando yo era una niña indigente, apta solo para el trabajo de campo. Y nunca pregunté de dónde venía, porque los niños no preguntan de dónde viene el pan, solo comen. Venía de Ashworth, dijo Nathaniel en voz baja. Todo. Cada chelín durante 27 años. Dunmore dijo que su amo dio la orden sobre sus letras con estas palabras. Era lo único que le quedaba por darle, que no pudiera ser arrebatado por una mentira. Y fue entonces cuando se rompió. No suavemente. Salió de Clara Hale como agua de una esclusa reventada. 14 años de ello. 97 funerales de ello. Y se dobló sobre el muro del jardín, con las manos manchadas de tierra sobre la cara, y lloró como nunca había llorado por dinero en su vida. Porque sabía leer. Porque sabía escribir su propio nombre. Porque cada invierno cálido de su infancia había tenido el dolor de un hombre escondido en él, como una moneda horneada en el pan. Y ella se había parado sobre la tumba de ese hombre, con la barbilla levantada como un soldado. Y había dicho, por este no. Y había devuelto su plata, y se había alejado orgullosa. Orgullosa. Nos alimentó. Las palabras salieron destrozadas. Nos mantuvo vivos, y no le di ni una lágrima. Una lágrima, y tenía 10,000 para extraños. No podías saberlo. Mi madre dijo su nombre. Levantó la cabeza, y su rostro estaba arruinado y furioso consigo misma, con el cielo, con su último aliento, Ashworth. Construí 14 años sobre ese nombre. Lo convertí en el muro de mi casa. Y ahora me dice, se detuvo y él vio llegar el pensamiento. Lo vio cambiar sus ojos. Ahora me dice que el nombre no era una acusación en absoluto. No, dijo Nathaniel. Empiezo a pensar que era una instrucción. Los mirlos cantaron en el silencio, y los dos se miraron sobre las ruinas de 14 años. No estaba nombrando al hombre que la arruinó, susurró Clara. Me estaba diciendo a dónde ir. Ashworth. Ashworth sabe. Ashworth vio. Sus manos se cerraron lentamente en puños en su regazo. Entonces, ¿quién? Su gracia. Si no fue él, su casa, sus puertas, su nombre en los labios de mi madre. Entonces, ¿quién? Y Nathaniel, que había llevado la taza llena hasta arriba de las escaleras sin derramar nada, la dejó por fin. Hace 27 años, Ashworth Park fue prestado, dijo. Echada sirviente en él respondió durante 2 temporadas a otro amo. Dunmore sabe lo que pasó. Juró silencio y fue liberado del juramento en el lecho de muerte de mi padrino, pero liberado con una condición. Cuando la chica venga a preguntar, cuéntaselo todo. No a mí, Clara. Me miró con piedad y se negó, y me dijo que le preguntara a mi madre. La voz de Nathaniel se quebró en la palabra madre y salió sangrando. Sobre una habitación llamada el Salón Azul. No diría más, no a mí. De todas las almas en la tierra de Dios, dijo. Yo era la única a la que no podía contárselo. Clara se levantó del muro. Las lágrimas aún estaban húmedas en su rostro, pero la escarcha había vuelto a cubrirlo. Y bajo la escarcha, algo nuevo, algo con una columna de hierro. Entonces me lo contará a mí, dijo. Lléveme con él. Ahora, hoy, 14 años he hecho mi pregunta a la tumba equivocada. No esperaré otra noche para preguntar a los vivos. Fueron a pie, los dos, por el sendero del campo,
un duque y una plañidera caminando lado a lado por el rastrojo de octubre, y dejaron que el condado hablara. Ninguno de los dos habló. Adelante, las chimeneas de Ashworth Park se alzaban grises sobre los árboles desnudos, y luego la pequeña casa del guarda en la entrada oeste, con su hilo de humo. La puerta se abrió antes de que llegaran. El viejo Dunmore estaba en el escalón. Miró más allá del duque como si no estuviera allí. Miró a Clara, la determinación de su mandíbula, las huellas de las lágrimas, y la tierra aún en sus manos, y todo el rostro del anciano se rompió como el hielo de un estanque en primavera. Así que, dijo, y su voz tembló, has venido a preguntar por fin. 27 años lo he guardado, niña, y no lo guardaré ni una hora más. Entra, y su gracia. Miró a Nathaniel entonces, y había misericordia en ello, y terror también. Si amas a esta chica, y si amabas a tu padrino, entrarás también, y lo oirás. Pero que Dios te ayude, Señor, que Dios nos ayude a todos. Comenzó en el salón azul, y comenzó con tu madre. El salón de la casa del guarda era pequeño, y estaba impecable, y olía a humo de leña y cera de abejas. Dunmore les puso 2 sillas junto al fuego, y no quiso tomar una para sí mismo. Se quedó junto a la chimenea como un hombre ante un magistrado, y quizás en su propia mente eso es exactamente donde estaba, y había estado durante 27 años. Lo contaré sin rodeos, dijo. Me lo he contado a mí mismo tantas noches que se ha desgastado como un escalón. No me detengan por nada. Si me detengo, temo no volver a empezar. Clara se sentó con las manos cruzadas. Nathaniel se sentó como un hombre que espera una sentencia. Hace 27 años, comenzó Dunmore. Su señoría se encerró en Escocia. Esa parte su gracia la conoce. Lo que no sabrá es por qué un hombre de 40 años, sano y rico, se entierra vivo en un páramo. Fue el dolor, señor. Había enterrado a una esposa y a un hijo nacido muerto en el mismo año. No podía soportar esta casa ni ninguna cara que lo compadeciera. Así que, cuando su mejor amigo le escribió, el duque de Rexford, cuya propia gran mansión fue destruida por el fuego esa primavera, su señoría le dio Ashworth Park por completo. 2 temporadas, quizás 3. Toma la casa, William, escribió. Llénala de ruido. Deja que me olvide por un tiempo. Así que vinieron, el duque y la duquesa, y la mitad de la Inglaterra de moda tras ellos. Y entre el personal de la casa que contrataron estaba la costurera, Margaret Hale. Los ojos de Dunmore se dirigieron a Clara, y se suavizaron terriblemente. Tienes su mismo rostro, niña. Lo pensé en el funeral cuando devolviste la moneda. Ahí está la hija de Margaret, pensé, y ahí está la entereza de Margaret. Y la mitad de mí quería cantar, y la mitad de mí quería correr. Ella era la mejor de nosotros. No solo su aguja, su manera de ser, amable con los de abajo, honesta con los de arriba, y sin miedo a nada porque no tenía motivos para tenerlo. Una mujer casada y feliz de serlo. Su Thomas entraba y salía ese año con los carpinteros. Y cuando subía silbando por la escalera de servicio, ella se sonrojaba como una niña. Eso es lo que dije primero y digo en esta habitación. Nunca hubo una mujer más intachable bajo ese techo. Ante Dios, lo juro. El duque se fijó en ella a mediados del verano. El fuego crepitó. Nathaniel no se movió en absoluto. No lo adornaré, su gracia, aunque sea su hijo y mi superior. Su padre era un hombre al que nunca le habían dicho que no, ni hombre, ni mujer, ni parlamento. Comenzó como comienzan esas cosas, cumplidos más allá de lo apropiado, razones encontradas para tenerla cosiendo en cualquier habitación en la que él se sentara. Regalos enviados al ático, seda, una pulsera una vez, y todos ellos volvieron sin abrir, respetuosos y fríos como la piedra de una iglesia. Ella hizo todo lo que una sirvienta puede hacer. Se mantuvo en compañía, a la luz del día, mantuvo su lengua civilizada y rezó para que la temporada terminara. Pero su no era una novedad para él, ¿entiende? Hizo un deporte de la cosa, y cuando los regalos fallaron, vinieron las presiones, y cuando las presiones fallaron, vinieron las medias amenazas disfrazadas de bromas. Una palabra mía, señora Hale, y su marido trabaja en todas las grandes casas de Inglaterra, o en ninguna de ellas.
Y ella aún se mantuvo firme. Meses de ello. Y ella aún se mantuvo firme. Y la vi volverse delgada y vigilante como un ciervo en temporada de caza. Y no hice nada porque él era un duque, y yo era un mayordomo, y esa es la moneda con la que funciona este mundo. Esa es mi parte del pecado, y la llevaré. Luego llegó el 12 de octubre. Dunmore tomó un aliento que lo sacudió por completo. Su señoría regresó de Escocia ese día. Sin previo aviso, le había cogido un repentino horror al páramo, como los hombres en duelo toman giros repentinos, y viajó al sur deseando solo su propia cama. Tuve la noticia apenas una hora antes de su llegada. La casa estaba patas arriba, la duquesa dando órdenes sobre una gran cena que ahora debía prepararse, y en todo ese ajetreo, el duque mandó llamar a la costurera, al salón azul, para ver lo de las cortinas, decía el mensaje, a las 5 de la tarde. Y el salón azul, niña, está en el ala oeste, por donde ningún sirviente pasa después de las 4. No podía rechazar la llamada. Rechazar una llamada es el despido, simple y llanamente. Así que fue. Y he agradecido a Dios de rodillas cada noche desde entonces que el carruaje de su señoría llegara temprano. Entró por la puerta oeste, a su manera tranquila, siempre, y lo oyó antes de verlo. Su voz, elevada, la voz de Margaret Hale que nunca se elevaba, gritando, «Déjeme pasar, mi lord». Y su señoría abrió la puerta de su propio salón azul en su propia casa y vio a su mejor amigo con una sirvienta inmovilizada por las muñecas contra las contraventanas y su cofia arrancada y su rostro. Dunmore se detuvo. Su mandíbula se tensó. El escalón desgastado tenía un lugar roto, después de todo, y su rostro vuelto tan lejos como un rostro puede volverse. Terminó, muy bajo. Eso es lo que vio mi amo. Eso es lo que nunca pudo dejar de ver. Lo apartó de ella. 2 hombres de 40 años, y su señoría debilitado por el dolor, pero lo apartó y se interpuso, y Margaret detrás de él contra las contraventanas con las muñecas ya amoratadas. Y el duque, su padre, señor, y lo siento hasta los huesos, el duque se arregló el abrigo y se rió, y dijo las palabras que he guardado 27 años. Dijo, «Dios mío, Ashworth, qué cara. Es solo una costurera». Clara emitió un pequeño sonido, rápidamente acallado. Sus uñas estaban blancas en el dorso de sus manos cruzadas. Nathaniel había inclinado la cabeza. Su señoría dijo, «Y tenga en cuenta que estos dos habían sido como hermanos durante 40 años». Dijo, «Te irás de mi casa esta noche». Y el duque dijo, «No». El duque dijo que la casa estaba prestada por la temporada, y la palabra de un caballero era de hierro. Y si su amigo pretendía hacer la guerra por una sirvienta, debería pensarlo primero y con cuidado sobre lo que costaría una guerra entre sus dos nombres, y quién siempre ganaba tales guerras. Y luego bajó a cenar. Pero fue su señoría, señor, fue su madre quien lo terminó. El fuego se había consumido. Nadie se movió para avivarlo. Ella lo habría sabido por boca de su propio marido esa noche o la siguiente. Él nunca fue un hombre que ocultara un pecado que no consideraba como tal. Y les pido a ambos que noten lo que hizo con ello. No lloró, ni se enfureció, ni tomó partido por la mujer. Me mandó llamar. 2 días después, tranquila como un domingo, me mandó llamar al salón de la mañana y tenía listas frente a ella, y dijo, palabra por palabra, «Señor, moriré con ello», dijo. «Dunmore, hay una dificultad con la costurera. Las mujeres de esa clase que se imaginan notadas se vuelven ambiciosas y luego se vuelven habladoras. Una aguja habladora en un condado como este es un peligro para 2 grandes casas. Lo estoy resolviéndolo». Esa fue toda su mañana para Margaret Hale. Para esa noche, un velo de encaje y un alfiler con joyas de su señoría fueron encontrados. Note las palabras, cosidos en el forro de la cesta de costura de Margaret. A la mañana siguiente, Margaret estaba fuera de las puertas sin una recomendación y su Thomas despedido con los carpinteros. Y para fin de mes no había una parroquia en 30 millas donde el nombre Hale significara algo más que ladrón. No fueron los chismes los que lo hicieron, niña. Los chismes son viento. Esto fue correo. Su señoría escribió cartas, se sentó en su propio escritorio
y escribió a cada gran casa del condado. Cartas amables, arrepentidas, venenosas, advirtiendo a sus queridas amigas contra una costurera ladrona y su marido hosco. Lo sé porque llevé algunas al correo con mis propias manos, sin saber entonces lo que contenían. El duque proporcionó el pecado, señor, pero la ruina fue la costura de su madre, y nunca hubo una costura más pulcra. Y mi padrino, dijo Nathaniel, no sonaba como su voz. Vio todo esto, lo supo. ¿Por qué en el nombre de Dios no habló? Lo intentó. Por primera vez, algo parecido a la ira entró en la voz del anciano, y no era ira hacia su amo. ¿Cree que no lo intentó? Escribió al Lord Teniente. Le respondieron con una advertencia sobre calumniar a un duque. Se levantó en las sesiones trimestrales y fue ignorado por 3 magistrados que cenaban en Rexford 2 veces al año. Y luego llegó la carta de su señoría para él. «Oh, esa la vi, señor». Me la mostró cerca del final cuando me lo mostró todo. La carta más suave que jamás haya leído, y la más cruel. Cuánto lamentaba que el dolor del querido Ashworth hubiera trastornado tanto su mente. Cómo todos habían notado su extrañeza desde que murió su pobre esposa. Cómo, si iba por ahí repitiendo fantasías salvajes sobre personas respetables, podría ser necesario para su propia protección, con toda la amabilidad del mundo, que se investigaran sus asuntos. Su cordura, señor. Ese fue el cuchillo que le mostró. Un ermitaño en duelo contra la palabra del duque y la duquesa de Rexford. Lo habrían tenido bajo el cuidado de un médico de locos para el día de la Anunciación, y sus propiedades en fideicomiso, y toda alma en Inglaterra cuchicheando. ¡Qué lástima! Y nadie para enviar 2 libras el primero de mes a una mujer que se moría de hambre en Marlow. Así que eligió. Que Dios lo compadezca. Eligió la única misericordia que quedaba sobre la mesa. Guardó silencio, se fue al norte y pagó. 27 años, niña, pagó. Y no fue caridad, como sea que lo llamen los libros de contabilidad. Fue un hombre haciendo penitencia por un pecado que nunca fue suyo, porque los 2 que poseían el pecado nunca pagarían un céntimo por él. El salón estuvo en silencio mucho tiempo. El fuego estaba casi apagado. En algún lugar más allá de la pequeña ventana, los Grajos volvían a casa sobre Ashworth Park, y Clara se sentó muy erguida en su silla con lágrimas deslizándose por un rostro perfectamente inmóvil. Nathaniel se sentó a 2 pies de ella, con la certeza de que entre su sangre y la de ella yacía una muñeca magullada, un robo inventado, un condado envenenado, 2 tumbas sin marcar. Fue Clara quien habló al fin, no a Dunmore, al fuego. Dijo ella, la palabra de un hombre muerto contra una duquesa viva. Volvió la cabeza, y sus ojos estaban terribles y secos ahora. Señor Dunmore, dijo que su señoría le mostró todo cerca del final. 14 años he querido la verdad, y ahora la tengo, y no vale nada, nada, a menos que se pueda probar. ¿Hay pruebas? ¿O la verdad murió con su amo después de todo? Y el viejo Dunmore la miró, y luego, lentamente, a Nathaniel. Y metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña llave de hierro en un cordón gastado, y la dejó sobre la mesa entre ellos. La última orden de su señoría para mí, dijo, fueron 7 palabras. Cuando la chica venga a preguntar, cuéntaselo todo, pero cuando su mente divagaba al final, dijo algo más, y nunca he sabido hasta esta hora si era sensatez o fiebre. Dijo, y cuando lo haya oído, Dunmore, dale la llave y dile que la duquesa debería haber quemado sus cartas. La llave abría un cajón en la biblioteca de Ashworth Park, el cajón más bajo del gran escritorio, el que Nathaniel había intentado abrir una semana atrás y había dejado de lado, asumiendo que la llave se había perdido hacía mucho tiempo. Subieron juntos desde la casa del guarda en la última luz del día, los 3. Dunmore encendió las lámparas con manos que no se quedaban quietas, y Clara se arrodilló ante el escritorio del hombre por el que se había negado a llorar, y giró la llave que el nombre de su madre había guardado durante 27 años. Dentro había una caja de madera plana, y en la caja 3 cosas. La primera era un paquete de cartas atado con una cinta descolorida. Encima,
con la letra pequeña y paciente de Ashworth, correspondencia de la duquesa de Rexford, guardada para el día que Dios provea. Había 11 de ellas. 2 eran las advertencias venenosas enviadas a las grandes casas, dulces, arrepentidas, mortales, recuperadas, dijo Dunmore, de un viejo baronet que se había avergonzado y había devuelto la suya. Una era la carta suave, la más cruel, con su amorosa amenaza de médicos de locos. Y el resto, las manos de Clara temblaron al comprender. El resto eran más antiguas, dirigidas al propio Ashworth en los años anteriores, chismosas y descuidadas, con la misma letra inconfundible, suficiente de esa letra, una al lado de la otra, para colgar las advertencias alrededor del cuello de su autora. Ningún falsificador escribe 11 cartas a lo largo de una década. La segunda cosa era una página arrancada del inventario de la casa de Ashworth Park, con la letra del ama de llaves, fechada el 10 de octubre, 2 días antes del Salón Azul, el velo de encaje y el alfiler con joyas listados como presentes y contabilizados en la propia cámara de su señoría. 2 días antes de que fueran encontrados en una cesta de costura en los áticos. Una cosa pequeña, fechada, rubricada y devastadora. La tercera cosa era una carta dirigida con esa misma letra paciente a la señorita Clara Hale de Marlow, si alguna vez viene a preguntar. Clara se sentó sobre sus talones en el suelo de la biblioteca y la sostuvo, y no pudo abrirla. No esta noche, dijo finalmente, y su voz era un hilo. Esta noche no me queda espacio. Esta noche esto se va a casa bajo mi chal, y me sentaré un rato con mi madre. Y mañana leeré lo que no pudo decirme en vida. Nathaniel la llevó a casa a través de los campos oscuros, y ninguno habló. Y en su puerta hizo lo único que podía. Se inclinó ante ella, bajo, como uno se inclina ante una duquesa, y la dejó con sus muertos. Cabalgó a casa, a Rexford Hall, con la página del inventario copiada en el bolsillo de su pecho, y no durmió. Y por la mañana, le pidió a su madre que lo recibiera en su sala de estar. Había planeado ser cuidadoso. Había ensayado una conversación de estratega en las escaleras. Pero cuando se paró ante ella, ante esta mujer plateada, erguida y serena, tomando su chocolate junto a la ventana, como lo había hecho cada mañana de su vida, el ensayo se desvaneció como la niebla, y se oyó a sí mismo decir, claramente, háblame del Salón Azul. Para su crédito, para su terrible crédito de toda la vida, no derramó ni una gota. Dejó la taza y lo miró durante un largo momento, y él la vio entenderlo todo. Lo que él sabía, cómo lo sabía, lo que significaba. Y entonces su madre sonrió débilmente y dijo, así que el viejo mayordomo finalmente murió, o finalmente habló. Siempre dije que la sensiblería de Ashworth lo sobreviviría. Se alisó las faldas. Muy bien, Nathaniel. Siéntate y no hagamos teatro. ¿Qué es lo que imaginas que sabes? Sé lo que padre le hizo a Margaret Hale. Sé lo que tú hiciste después. El robo que inventaste, las cartas que escribiste, el hombre que amenazaste para que guardara silencio y el condado que envenenaste. Sé que un carpintero murió por ello, y una costurera murió por ello, y su hija ha llorado por pan en las tumbas de extraños durante 14 años. Su hija, dijo la viuda, lo ha hecho bastante mejor que eso, según todos los informes. Ha atrapado a un duque. Madre, no. Y la compostura se rompió, no en culpa, sino en algo más frío y antiguo, toda una vida de ello emergiendo. Me escucharás ahora y me escucharás una vez. Hablas de lo que hizo tu padre. Tu padre hizo lo que tales hombres siempre han hecho, y no lo defenderé. Enterré mi rabia por ello hace 30 años en un lugar que nunca encontrarás. Pero lo que yo hice, lo hice por esta casa. ¿Sabes lo que la fina verdad de tu padrino habría costado si se hubiera sabido? Tu padre arruinado en la corte. Cada alianza de esta familia envenenada. Tú naciste la primavera siguiente, Nathaniel. Habrías heredado un nombre que los hombres susurraban a sus espaldas. Tuve que elegir entre el buen nombre de una costurera y el de mi hijo, y elegí. Y nunca he perdido una hora de sueño por esa aritmética. Levantó la barbilla, y él vio con horror donde la barbilla de soldado de Clara tenía su gemela oscura.
Una mujer contra una casa que ha estado en pie 400 años. Cualquier duquesa que valga su corona hace ese intercambio antes del desayuno. Era inocente. No era nadie. La palabra salió con una convicción suave y completa, y fue lo más terrible que Nathaniel había oído en su vida. Y si sacas esta basura antigua a la luz, hijo mío, aprenderás lo que siempre he sabido. El mundo está de acuerdo conmigo. Cuchichearán y suspirarán y cenarán aquí el martes siguiente. Ahora cásate con tu pequeña plañidera si debes. Me han dicho que el dolor se desvanece, pero arrastra la memoria de tu padre y el nombre de tu madre por los tribunales del chisme, y te prometo, Nathaniel, que el barro no se me pegará a mí. El barro nunca lo hace, se le pegará a ella. Es lo único que el mundo hace de manera fiable a las mujeres de su clase, y tú les habrás entregado la pala. Y lo terrible, lo que lo hizo salir de esa habitación en silencio, fue que una parte de él temía que su madre tuviera razón. Fue a Marlowe esa tarde con el miedo todavía en él, y encontró la puerta de la cabaña abierta, y a Clara sentada en su mesa, muy quieta, con la carta de Ashworth abierta ante ella, leída al fin. Su rostro estaba limpio y tranquilo, de una manera que lo asustó más que el llanto. «Me pide perdón», dijo sin saludar. 9 páginas, y cada una de ellas pidiéndome perdón a mí, que le debía 97 lágrimas, y no le pagué ninguna. Aplanó las páginas con ambas manos suavemente, como se toca a un niño dormido. Escribe que el silencio era el único techo que podía mantener sobre nosotras, y que se avergonzó de ello cada día de su vida. Escribe que las pruebas son para mí, no para él. No quiere que se arregle nada para sí mismo, ningún nombre restaurado. Haz con ellas lo que te traiga paz, escribe. Y si la paz reside en quemarlas, quémalas, y que el amor de Dios te acompañe de cualquier manera. Levantó la vista. Y entonces usted entra por mi puerta, su gracia, llevando la cara de su madre como una herida. Así que siéntese y dígame lo que dijo. Se sentó y le contó todo, la aritmética, la amenaza. El barro no se me pegará a mí, se le pegará a ella. No lo suavizó, porque entre ellos dos ahora, la suavidad habría sido una especie de mentira. Clara escuchó con las manos cruzadas sobre la carta del hombre muerto, y cuando terminó, guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo, con una voz tan cansada que parecía venir del fondo de un pozo: «Tiene razón, sabe. Clara, tiene razón». Y él sabía que tenía razón, y por eso el cajón permaneció cerrado durante 27 años. Se levantó y fue a la ventana y se quedó mirando el muro del cementerio, en el rincón lejano donde 2 marcadores de madera se inclinaban juntos bajo la lluvia. «Si me presento en este condado, Clara Hale, la mujer que llora, la hija de la ladrona, y acuso a la duquesa viuda de Rexford con su hijo a mi lado, ¿sabe lo que dirán, su gracia? Dirán que lo atrapó, dirán que lo falsificó todo, papeles y cartas y mayordomo, para trepar a una corona sobre la tumba de su madre. Su nombre sangrará por una temporada, el mío sangrará para siempre, y el de mi madre con él, y el suyo es el único nombre que me queda por proteger». Se giró, y sus ojos estaban secos y tranquilos y completamente sin esperanza, y dijo las palabras que él había estado temiendo desde la casa del guarda. «Así que se irá a casa ahora, Nathaniel». «Eso es todo. Se irá a casa y se casará con alguien cuya abuela nunca fue llamada nadie en el salón de su madre. Y yo guardaré las cartas de un hombre honesto en una caja cerrada. Y no haremos esto, usted y yo, porque el precio de nosotros es el nombre de mi madre, y no tengo nada más de ella, y no lo gastaré». La lluvia arreció contra la pequeña ventana, y Nathaniel se levantó, pero no fue hacia la puerta. Se quedó en medio de su pequeña y oscura habitación, y dijo, en voz baja, «Ambas tienen razón, mi madre y usted, sobre el mundo, sobre el barro, sobre todo. Tienen razón, y no puedo ganar la discusión». Sacó la página doblada del inventario de su pecho, la cosa pequeña, fechada y devastadora, y la dejó sobre la mesa entre ellos, encima de la carta de Ashworth. «Así que no discutiré. Solo le haré una pregunta clara, y luego haré lo que me ordene esta noche y toda mi vida». Mi padrino tenía pruebas, y tenía razón, y estaba en lo cierto, y eligió el silencio para mantenerla alimentada. Fue misericordia,
y fue amor, y compró 27 años de 2 libras el primero de mes, y una tumba sin marcar, y una niña llorando en los funerales de extraños. El silencio ha tenido sus 27 años, Clara. Ha tenido su oportunidad. Se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a casi nada. La pregunta no es si nos creerán. No lo harán, no al principio, quizás no durante años. La pregunta es solo esta. ¿Qué quiere llevar durante los próximos 27 años? ¿Su silencio o la voz de su madre? Porque la oí una vez a través de la memoria de un mayordomo, a través de una puerta cerrada de 27 años de espesor. Déjeme pasar, mi lord. Y le digo, Clara, no puedo dejar de oírlo. Ella dijo no, con la bota de todo el condado en su cuello. Es la única alma en esta historia que nunca tuvo miedo. Y no creo, nunca creeré, que su hija no aprendió nada de ella. Durante un largo momento, Clara no se movió. La lluvia llenó el silencio, y la página doblada del inventario yacía sobre la mesa entre ellos, pequeña y blanca como un guante caído. Luego cruzó la habitación, pasando junto a él hacia la ventana, y miró hacia el cementerio durante mucho tiempo. Y cuando se volvió, Nathaniel vio que la calma en su rostro había cambiado de naturaleza. Ya no era la calma de una mujer que se ha rendido. Era la calma de una mujer que ha contado el costo hasta el último céntimo y ha echado mano a su bolso. No los tribunales, dijo, no los abogados. Ella asfixiaría a los abogados en seda antes de Navidad, y usted lo sabe. Si se ha de hacer, debe hacerse como se le hizo a mi madre. Su barbilla se levantó. Ante la sociedad, en una noche, en una habitación de la que no puede salir sin pasar por delante de todos los testigos del condado. La verdad dicha una vez en voz alta, con las pruebas sobre la mesa, y luego que el mundo haga lo que quiera. Mi madre no tuvo una noche así. Fue condenada por correo, su gracia, en 100 salones a los que nunca se le permitió entrar. No lo haré de esa manera, ni siquiera a la duquesa. Ella estará en la habitación. Oirá cada palabra. Esa justicia le daré, la que ella nunca nos dio. Hay una noche así, dijo Nathaniel lentamente. En 3 semanas, la reunión conmemorativa por mi padrino en Ashworth Park, el testamento lo requiere. Todas las familias de importancia del condado. Mi madre no puede negarse a asistir sin alimentar un escándalo, y lo sabe. Hizo una pausa. Vendrá armada, Clara. Vendrá sonriendo. Que venga, dijo Clara Hale. He llorado frente a extraños durante 14 años. No le tengo miedo a una audiencia. Las 3 semanas pasaron como pasan las últimas millas de un largo camino, demasiado lentas y demasiado rápidas a la vez. Dunmore escribió su testimonio de su puño y letra, y lo juró ante el párroco y 2 testigos, por si acaso, como dijo sombríamente, se descubría que el corazón de un anciano era débil antes de la noche señalada. El viejo baronet que había devuelto la carta envenenada, Sir Henry Locksley, de 81 años y sin importarle a quién ofendía, fue llamado, escuchó la historia y se puso morado de una rabia que aparentemente había estado guardando durante décadas. Mi esposa creyó esa carta, dijo. Le cerramos nuestra puerta a una mujer honesta por esa carta. Me levantaré en Ashworth y lo diré, aunque sea lo último que haga de pie. Y la viuda observó cómo todo se ensamblaba a su alrededor, y sonrió, y no reveló nada, e hizo sus propios preparativos. Y la casa de Rexford Hall siguió con sus asuntos como una casa con una mecha encendida bajo el suelo. Llegó la noche. Ashworth Park resplandecía con velas por primera vez en 30 años. La casa del ermitaño se llenó al fin con el ruido que su amo una vez había suplicado. Los carruajes hacían cola por la avenida, y cuando el condado se reunió en la larga galería, alimentado y bebido y murmurando, Nathaniel, duque de Rexford, se levantó para dar el discurso que el testamento requería, el recuerdo de Lord Ashworth. Y la sala se acomodó en su seda, esperando 10 minutos de virtudes educadas. Mi padrino, comenzó Nathaniel, fue el hombre más bueno que he conocido. Y durante 27 años, este condado llamó a su acto más noble la excentricidad de un hombre rico. Esta noche, les voy a contar lo que realmente fue. Les pido a todos que me perdonen. Este no será el discurso por el que vinieron. Y se lo contó. Lo contó claramente, sin acaloramiento,
como los libros de contabilidad cuentan las cosas. La casa prestada, la costurera, la llamada al salón azul, el carruaje temprano. A las palabras, «Déjeme pasar, milord», la galería se quedó tan quieta que se oía el aleteo de las llamas de las velas. Nombró a su padre. Un sonido recorrió la sala como una ola a través de los guijarros. No se detuvo. Les habló de la página del inventario fechada 2 días antes del robo que desmentía. Les habló de las cartas, levantando una por una el dulce y arrepentido veneno, y las leyó en voz alta, y dejó que cada frase encontrara los rostros más viejos en la sala. Los hombres y mujeres que las habían recibido hacía 27 años, que habían creído, que habían cerrado sus puertas. Vio la vergüenza moverse por la galería como una marea lenta. Les habló de la amenaza de los médicos de locos, de un hombre en duelo al que se le dio a elegir entre su libertad y la verdad, y de lo que ese hombre había elegido en su lugar. 2 libras el primero de mes, durante 27 años para una mujer a la que se le prohibió defender, y una niña a la que nunca conocería. Todos ustedes se han preguntado estas 3 semanas por qué una plañidera rechazó su moneda en su tumba, dijo Nathaniel. Ahora pueden dejar de preguntárselo. Ella no sabía lo que les acabo de contar. Solo sabía que el último aliento de su madre fue el nombre de Ashworth, y llevó ese nombre como una acusación durante 14 años, porque este condado, por instrucción de mi familia, se aseguró de que no quedara nadie para decirle que era una señal. Los miró. Cada alma en esta sala lo suficientemente vieja para recordar tiene una deuda en este asunto. He venido esta noche a pagar la mía primero, porque la parte de mi familia es la más grande, y porque hay alguien aquí a quien tuve que pedir permiso antes de poder pagarla, ya que la deuda se le debe a ella. Y Clara se adelantó. Había rechazado la seda. Llevaba su vestido negro, el remendado, el que tenía las costuras que contaban su propia historia. Había dicho cuando Nathaniel le ofreció cualquier cosa en Inglaterra para vestir. Este es el vestido con el que me recordarán, y mi madre salió por las puertas con ropa remendada, y no seré más fina que mi madre esta noche. Caminó a lo largo de esa galería a través del silencio, la mujer que llora, la hija de la ladrona, con la espalda recta, y ocupó su lugar junto al duque, y miró al condado reunido con el rostro de su madre. «No hablaré mucho», dijo. «Han oído las pruebas. Solo tengo una cosa que añadir, y es esta. Mi madre nunca supo quién nos alimentó. Murió creyendo que la caridad de este condado había mantenido viva a su hija, y fue la crueldad de este condado la que hizo necesaria la caridad, y la penitencia de un hombre silenciado la que la proveyó. No estoy aquí esta noche por mi propio bien. He aprendido a vivir condenada. Es una habilidad como cualquier otra. Estoy aquí porque a mi madre la llamaron ladrona ante gente que nunca la oyó hablar. Y esta noche, por una noche en la casa de la que la echaron, se hablará por ella. Su voz no se alzó ni se quebró. Su nombre era Margaret Hale. Era la mejor costurera de este condado, y la mejor mujer en él, y le dijo no a un duque sin nada a sus espaldas más que su propia honestidad. Y le costó todo, y nunca se arrepintió, porque no estaba en venta. Tengo entendido que eso es de familia. Alguien en la galería, nunca se supo quién, comenzó a llorar. No era una plañidera contratada. Y entonces, en la quietud, llegó el sonido que todos habían estado temiendo y esperando. El golpeteo de un bastón y el susurro de seda gris. La duquesa viuda de Rexford se levantó de su silla. «Una actuación de lo más conmovedora», dijo, y su voz era plateada y firme, y llegó hasta la última fila. «Felicito al condado por su entretenimiento. Los papeles de un hombre muerto, un mayordomo senil, una joven con una corona en el ojo, y con esto juzgarían a una duquesa. Me pregunto, Nathaniel, que no contrataras músicos». Recogió su chal con perfecta gracia. «Produzcan algo de mi puño y letra, o avergüéncense de ustedes mismos». «Señora», dijo Nathaniel en voz baja, «tengo 11 cartas de su puño y letra. La correspondencia puede ser falsificada. A lo largo de 10 años, a una docena de casas. Sir Henry, el viejo baronet, ya estaba de pie, ya morado, recibió la suya de su propio lacayo, y su difunta esposa lo anotó en su diario esa misma noche. Y el diario está sobre la mesa junto a las cartas.
La señora del coronel Fanshawe ha traído el suyo. Lady Marsh ha traído el suyo. Han estado comparando caligrafías esta media hora, señora, en la sala de cartas, con sus cartas de Navidad a ellas al lado. Hizo una pausa y lo dijo sin triunfo, lo que lo hizo más terrible. Siempre fue una corresponsal fiel, madre. La duquesa debería haber quemado sus cartas. Las últimas palabras de mi padrino. La conocía mejor de lo que usted se conocía a sí misma. Sabía que nunca creería que lo necesitaba. Y el condado observó a la duquesa viuda de Rexford mirar alrededor de la larga galería, a Sir Henry de pie, al rostro de Lady Marsh, a la pequeña mesa de papeles, a las filas de personas cuya buena opinión era el único país en el que había vivido. Y el condado vio el momento en que la plata se resquebrajó. Solo una vez. Solo por un instante, la máscara se movió y debajo no había remordimiento. Había asombro. El puro e ilimitado asombro de una mujer que había tenido razón sobre el mundo durante 70 años, descubriendo en una sola noche que el mundo había cambiado la aritmética sin consultarla. No confesó. Mujeres como la viuda nunca confiesan. Solo dijo en el silencio: actué en cada particular por esta familia. Y luego salió de la larga galería de Ashworth Park, a través de una avenida de rostros desviados, pasando reverencias que no llegaron y reverencias que no se ofrecieron, hacia la oscuridad de octubre. Y el condado se cerró tras ella como el agua. Encontraron a Clara y Nathaniel después en la terraza, lejos de la multitud de personas que ahora, de repente, deseaban ardientemente conocer a la señorita Hale. Las mismas bocas, notó ella sin amargura, que habían dicho, la mujer que llora, durante 14 años. El mundo no se volvió bueno en una noche. Solo se volvió honesto por una, y eso, había decidido, valía un vestido remendado y un corazón palpitante. Está hecho, dijo Nathaniel. Para el domingo estará en todos los salones de Inglaterra. Mi madre se retirará a la casa de la viuda en Athelney. Me informó por nota hace una hora que el aire aquí se ha vuelto insoportable. Tiene razón por una vez sobre el aire. Se volvió hacia ella, y toda la compostura de la noche se desvaneció por fin, y solo era un hombre en una terraza oscura, dando vueltas a sus guantes en las manos como un niño nervioso. Clara, no tengo nada que ofrecerte que esté limpio. Mi nombre tiene 400 años, y cada piedra está sucia. Mi sangre arruinó a tu familia. Mi herencia fue construida por personas que llamaron a tu madre nadie. No puedo darte una sola cosa que no tenga las huellas de mi padre o la letra de mi madre en alguna parte, excepto una. Tomó sus manos, ásperas por la tierra, marcadas por la aguja, y las sostuvo como si fueran las únicas cosas cálidas en Inglaterra. Yo mismo, tal como soy, el hombre, no el nombre. Al nombre le estarías haciendo un favor. Nunca en 4 siglos ha pertenecido a alguien tan honesto como tú. Cásate conmigo, Clara. No a pesar de dónde vienes, sino por ello. He visto de qué están hechos los Hale, y tengo la inmensa fortuna de amar a una, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de la familia a la que pido unirme. Y Clara Hale, que había enterrado a todos los que amaba, que había llorado 97 veces por extraños, y una vez al fin por sí misma, lo miró durante un largo momento a la luz que se derramaba de la casa que había echado a su madre y la había acogido de nuevo en sus propios términos. Mi madre le dijo no a un duque en esa casa, dijo, y fue lo más correcto que una mujer haya hecho jamás. Y luego sonrió, y la sonrisa era joven, y era suya. Es un gran alivio para mí, Nathaniel, no estar obligada a seguir su ejemplo en cada particular. Sí, sí, y que Dios te ayude, porque te casas con una mujer que posee un solo vestido. Te casas con un hombre, dijo el duque de Rexford, atrayéndola hacia él, que tiene la intención de ser enterrado en este condado por una esposa que no derramará una sola lágrima profesional en el funeral. Tengo de excelente fuente que su dolor, cuando es real, no puede ser comprado a ningún precio. He visto la prueba. Detrás de ellos, a través de las altas ventanas, las velas de Ashworth Park ardieron en la noche, cada ventana iluminada. La casa del ermitaño llena de ruido al fin, como si en algún lugar su amo supiera que la cuenta abierta hace 27 años, 2 libras el primero del mes, había sido finalmente
finalmente saldada por completo. Un año después, en una suave mañana de octubre, las campanas de la iglesia de Marlow sonaron por un aniversario de bodas que todo el pueblo se había encargado de celebrar, le gustara o no a la pareja. Había banderines en la plaza. Había un violinista fuera del bell que había estado tocando desde el desayuno y no mostraba signos de detenerse. La esposa del panadero había hecho un pastel tan ambicioso que había requerido 2 hijos y una tabla para llevarlo. Y la señora Proud de Millbury, que ahora le decía a cualquiera que quisiera escuchar que siempre había sabido, desde el primer funeral, que la chica era de calidad, se había puesto su mejor sombrero y se había apostado junto a la puerta del cementerio a las 9 en punto, para no perderse nada. Porque el duque y la duquesa de Rexford se habían casado hacía un año justo en esa misma iglesia, y el condado aún no había terminado de hablar de ello. Había sido, todos estaban de acuerdo, la boda más extraña y grandiosa en la memoria viva. La novia había llevado un vestido de marfil liso, bellamente cortado, pues ella misma había cosido gran parte, con el viejo costurero de su madre abierto en la mesa a su lado, y sin joyas en absoluto, excepto un delgado relicario de oro que había costado como mucho unos pocos chelines, y que había tocado durante todos los votos como si fuera la corona de Inglaterra. Los bancos habían estado llenos de lores por un lado, y de trabajadores por el otro, y el duque había insistido en que las puertas se dejaran abiertas para que cualquiera en la parroquia pudiera entrar y quedarse de pie. Y al final, no había habido espacio para estar de pie. El viejo Sir Henry Locksley, de 82 años para entonces, y vuelto sentimental como una colegiala, había llorado ruidosamente durante todo el servicio y declarado después, a cualquiera a su alcance, que no se había divertido tanto desde Trafalgar. Y cuando se firmó el registro, y la pareja salió a la luz del sol, las campanas habían sonado durante 2 horas, porque los campaneros se negaron a parar, y nadie tuvo el corazón para obligarlos. Eso fue hace un año. Esta mañana, la duquesa de Rexford caminó por el cementerio con una cesta en el brazo, como lo había hecho cada semana de su vida, pasando por las tumbas ordenadas y los ángeles de mármol, intercambiando buenos días con la mitad del pueblo en el camino, pues no renunciaría a este paseo, ni por la lluvia, ni por el rango, ni por el suave regaño de su ama de llaves, que sostenía que las duquesas no llevaban sus propias cestas. Clara sostenía que ésta sí, y ahí quedó el asunto. Fue al rincón lejano junto al muro, aunque ya no era el rincón de los pobres. Las ortigas habían desaparecido. Del suelo había sido nivelado y cubierto de césped, y una baja barandilla de hierro rodeaba 2 tumbas que ahora llevaban 2 lápidas de mármol blanco, sencillas y finas, talladas por el mejor cantero del condado, que había llorado mientras las tallaba y se había negado rotundamente a cobrar. «Es el único trabajo que he hecho», dijo, «que todavía se leerá en 200 años. Un hombre no acepta dinero por eso». La primera lápida decía, «Thomas Hale, maestro carpintero de esta parroquia, un hombre honesto, agraviado en vida, reivindicado en la muerte». Y la segunda, «Margaret Hale, costurera, dijo no, y no temió nada, una mujer honesta». Clara se arrodilló y dejó las flores, flores compradas ahora, rosas de invernadero, porque podía, y flores silvestres del seto junto a ellas, porque algunas cosas nunca deberían cambiar. Les habló durante un rato, con facilidad, cómodamente, a través de la vieja mesa de cocina del corazón, como había hablado a 2 marcadores de madera, inclinados durante 14 inviernos hambrientos. Le dijo a su padre que los tejados de la granja del norte habían pasado las lluvias de primavera sin dejar entrar una sola gota, y que el carpintero de la finca ahora usaba sus métodos en cada edificio, desde la gran casa hasta el más pequeño establo, y se refería a él, un hombre que nunca había conocido, como el viejo maestro Hale, como si citara las escrituras. «Tu nombre se pronuncia con respeto en este condado ahora, padre», dijo. «Todos los días, por hombres que construyen cosas. Pensé que querrías saber qué es ese tipo de respeto, y no el otro. Siempre dijiste que el nombre de un hombre debía ser como una viga de techo, o no ser nada.
Le contó a su madre las noticias de la parroquia, quién se había casado, quién había reñido, cuya hija había sido contratada en la gran casa con un salario justo y sus estudios pagados, lo que ahora era la regla en Rexford Hall y no la excepción. Le contó que las damas del condado últimamente llevaban sus mejores vestidos a cierta cabaña en Marlow, donde una vieja costurera de ojos agudos que Clara había rescatado del asilo, ahora se sentaba junto a un buen fuego remendando seda por el triple del salario, y que esta mujer había sido una vez, hace mucho tiempo, aprendiz en Ashworth Park, y recordaba la costura de Margaret Fenn como los soldados recuerdan a un gran general. Dice que nadie ha igualado nunca tus ojales, madre. Lo dice con enojo, como si el mundo hubiera sido personalmente perezoso desde entonces. Y luego les contó la otra cosa, la que ella y Nathaniel aún no le habían contado a nadie, ni siquiera a Dunmore, aunque Clara sospechaba que el anciano lo había adivinado, porque últimamente había comenzado a tallar algo pequeño en la casa del guarda por las noches y a esconderlo bajo un paño cuando alguien entraba. Puso su mano un momento donde su capa se doblaba sobre su cintura. En primavera, dijo suavemente, el médico dice que en marzo si el niño es puntual, lo cual, siendo mitad mío, no lo será. Sonrió a las piedras blancas. Si es un niño, será Thomas Frederick, y aprenderá sus letras y su torno, y se le dirá cuál de sus nombres construyó armarios, y cuál de ellos mantuvo la fe, y que ambos oficios son honorables. Y si es una niña, su voz no se quebró, solo se volvió silenciosa, como una habitación se vuelve silenciosa cuando algo sagrado es llevado a través. Si es una niña, llevará tu nombre, madre, a habitaciones en las que nunca se te permitió entrar, y caminará primero, antes que las duquesas. Me encargaré de ello. Es el tipo de cosa de la que puedo encargarme ahora. El viento se movió en los tejos, y en algún lugar más allá del muro, el violinista tocaba algo viejo y dulce, y Clara se arrodilló un rato más a la luz suave, sin decir nada en absoluto, que es la conversación más antigua que existe. Luego se levantó, se sacudió la tierra de las faldas, e hizo una reverencia a las dos piedras, como una vez había hecho una reverencia a dos marcadores de madera inclinados, como si fueran de calidad. Siempre habían sido de calidad. Simplemente le había llevado al condado algún tiempo ser informado. Caminó de regreso por el cementerio por el camino largo, pasando por el nuevo edificio al final del sendero, de ladrillo liso y cálido, ventanas generosas, un dintel tallado que decía la Fundación Margaret Hale. La talla era de Dunmore. La había hecho él mismo lentamente durante un mes de noches, y cuando Nathaniel había protestado que un hombre de su edad no debería estar en una escalera con un cincel, el viejo mayordomo había respondido que había pasado 27 años llevando ese nombre en secreto, y que estaría condenado, con el perdón de su gracia, si la mano de otro hombre lo ponía a la luz del día. Dentro, en un amplio escritorio, Dunmore todavía llevaba el libro de contabilidad con esa misma letra pequeña y paciente que había aprendido de su amo. Dinero para carbón, dinero para alquiler, dinero para el boticario, dinero para la escuela, pagado discretamente a familias que la parroquia había pasado por alto. Sin nombres adjuntos, sin agradecimientos requeridos. Ningún paquete se llevaba sin recordar otro paquete de hace mucho tiempo a una cabaña junto al molino. El primero de cada mes pagaba las cuentas personalmente. Clara nunca le había preguntado por qué esa fecha. Algunas cosas entre ellos no necesitaban decirse, y una regla estaba por encima de todas las demás, escrita de puño y letra de la duquesa y enmarcada en la pared, donde cada visitante la leía, ya fuera que viniera a dar o a pedir. Ningún alma en este condado será enterrada sola. Donde no haya dolientes, se enviarán dolientes, y se les pagará justamente, y se les dirá el nombre del difunto y una cosa verdadera sobre él. Porque ninguna persona es nadie, y nadie irá a Dios sin ser llorado. Había habido 99 funerales de este tipo en el primer año. El pueblo había empezado a llamar a las mujeres de Margaret. La mitad de ellas habían conocido el hambre. Clara las había elegido por eso. Todas lloraban bien, y en cada tumba, antes de la primera lágrima, la mayor de ellas leía el nombre del difunto y la única cosa verdadera,
Fue el mejor podador de setos de la parroquia. Cuidó a sus vecinos durante la fiebre del 09. Nunca pasó junto a un niño hambriento sin vaciar sus bolsillos. Así que las últimas palabras pronunciadas sobre cada indigente en ese condado eran palabras de honor. Era la propia regla de Clara, y nunca se la había explicado a nadie, y nunca necesitó hacerlo. Todo el condado sabía ya lo que era que la verdad llegara a una tumba demasiado tarde. La suya llegaba a tiempo. No se hablaba de la duquesa viuda en Marlow. Vivía en Athelney, en una hermosa casa con un círculo social reducido, escribiendo cartas que se respondían lentamente, cuando se respondían. Las grandes familias no la habían excluido. Las grandes familias rara vez excluyen a los suyos. Hace que el hielo sea delgado para todos. Pero algo más sutil y frío había sucedido, que Nathaniel sospechaba que ella sentía más agudamente que cualquier desgracia abierta. Se había convertido en una advertencia. Las madres la señalaban a sus hijas a distancia en los balnearios y bajaban la voz. Su opinión, que había gobernado 3 condados, ya no se pedía. Había tenido razón toda su vida sobre lo que era el mundo, y el mundo había cometido la única traición imperdonable de volverse, en su vejez, ligeramente mejor de lo que ella había construido. Nathaniel le escribía en Navidad porque Clara insistía. No aprenderemos su aritmética, decía Clara. Es la única herencia que estamos rechazando. Las respuestas llegaban con una letra firme e impenitente, cortas, correctas y frías, preguntando por la finca y nunca por su esposa, sin conceder nada, y nunca lo harían. Algunas fortalezas no se toman. Simplemente se abandonan al final, con la bandera aún ondeando, la guarnición de una sola persona todavía en su puesto, guardando un país que ya nadie quería. Una vez, y solo una vez, una respuesta había contenido algo más. En primavera, cuando la noticia del próximo hijo llegó a Athelney, las noticias viajan a las fortalezas. Esa es la mitad de la razón por la que se construyen. Había llegado una carta de solo 2 líneas. La segunda línea era la helada habitual sobre desagües y rentas. La primera línea decía, un heredero de Rexford debería nacer en Rexford Hall. Yo nací. Clara la había leído 3 veces, y luego la había guardado en un cajón, y nunca había hablado de ella, porque había oído dentro de esa frase blindada el sonido muy pequeño de una puerta que no se cerraba del todo. Y era la hija de una mujer que nunca, en toda su ruina, había deseado el sufrimiento a nadie, y descubrió que no tenía la intención de comenzar la tradición ahora. El niño decidiría algún día si llamar a la puerta de Athelney. Los niños abren lo que sus padres no pueden. Era, pensó Clara, la mayor parte de para qué servían. En la puerta del cementerio, no se dirigió a casa, sino a lo largo del muro hasta el gran tejo y la tumba que se alzaba a su sombra. La tumba más fina de la parroquia, aunque su ocupante había pedido en su testamento una lápida sencilla y había sido desautorizado por su ahijado, quien por una vez en su vida había ignorado rotundamente un testamento. Frederick Lord Ashworth vio la verdad y pagó por ella, y mantuvo la fe en silencio, fiel hasta la muerte y después. Los lirios de su funeral habían desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar, alrededor de la tumba, crecían flores azules, del tipo pequeño y silvestre del camino del molino, trasplantadas por una mano desconocida, el primer otoño, y prosperando ahora, como si siempre hubieran pertenecido allí. El sacristán juraba que no las había plantado. Dunmore, cuando se le preguntó, había mirado al cielo y comentado que parecía que el tiempo se mantendría bueno. Clara se paró ante la tumba, como lo había hecho una vez antes, hace 2 años, con los ojos secos entre la seda y los lirios, con una moneda de plata en el bolsillo y 14 años del odio equivocado encerrados en su corazón. «Bueno, mi lord», dijo suavemente, «es nuestro aniversario, el mío y el de Nathaniel, y me han dicho que hay un pastel del tamaño de un carro de heno, y he venido a informar antes de que las celebraciones me lleven. Los tejados están reparados, las letras se aprenden. 99 almas fueron a Dios este año con sus nombres dichos con verdad sobre ellas, y en primavera, si Dios quiere, habrá un niño en Rexford Hall que crecerá sabiendo su nombre
antes de saber su catecismo. Guardó silencio un momento. Escribió que debía hacer con la verdad lo que me trajera paz. Quiero que sepa que lo hizo, mi lord. Me trajo toda la paz. Cada cosa buena que tengo se basa en lo que guardó en ese cajón. Usted que nunca me conoció, que me alimentó durante 27 años, y me pidió perdón por ello. Así que el libro está cerrado, y la cuenta está saldada, y puede descansar ahora. Ese es mi informe. Y Clara, que había llorado en 99 funerales por extraños, a quien esperaban en casa en una hora, cuyo pastel estaba siendo defendido en ese mismo momento de los niños del pueblo, por 2 lacayos y un perro, sintió que el pozo se abría por sí solo. Al fin, por él. No el dolor practicado de la mujer que llora, el otro tipo. El tipo que no puede ser convocado y no puede ser detenido y no puede ser vendido. Que llega como la lluvia a un campo que ha esperado todo el verano, libremente y sin vergüenza y sin que nadie cuente. Dejó que viniera. Se quedó a la sombra del tejo con las manos cruzadas y lloró por Frederick Lord Ashworth, por 30 años de silencio, por las cartas guardadas para el día que Dios provee, por 2 libras el primero del mes, por un hombre que eligió un cajón cerrado con llave en lugar de su propio buen nombre, y nunca vivió para oír a nadie agradecérselo. Y fue el 100º funeral, aunque nadie la había contratado, y fue el trabajo más verdadero que jamás había hecho. Cuando terminó, sacó de su cesta una sola flor silvestre, del tipo pequeño y azul del camino del molino, donde una vez hubo una cabaña, donde una costurera una vez fue feliz, donde toda la historia había comenzado antes de que nadie supiera que era una historia, y la dejó sobre la piedra, justo debajo de su nombre. «Esta», susurró, «es para usted». Luego se secó los ojos con la muñeca como una niña y se rió un poco de sí misma, y se acomodó la cesta en el brazo y salió por las puertas del cementerio a la luz del sol de octubre, donde un hombre alto la esperaba al final del camino con el sombrero en las manos, como siempre esperaba, como había prometido esperar, habiendo aprendido en la escuela más dura de Inglaterra que vale la pena esperar en las puertas por algunas mujeres. «Has estado llorando», dijo el duque de Rexford, y le ofreció su brazo y su pañuelo juntos. «Lo he hecho», dijo la duquesa, tomando ambos. «Es mi profesión, ¿sabes? Me han dicho que soy la mejor del condado. He oído decir eso». La miró y sus ojos grises, que todo el mundo una vez llamó invernales, tenían la luz particular que guardaban solo para ella. «¿Y el pago, señora? ¿Cuánto costó este?» Clara miró hacia atrás una vez, al tejo, a las flores azules, a las piedras blancas en el rincón lejano que ya no era el rincón de los pobres, y luego hacia adelante, por el camino hacia las campanas y el violinista, y el pastel ridículo, y todo el mundo ruidoso, imperfecto y en reparación. «Nada», dijo. «Fue pagado hace mucho tiempo». Y caminaron a casa juntos a través de la luz de octubre. Y detrás de ellos, las campanas de Marlow siguieron sonando sobre los campos, sobre el camino del molino, sobre el cementerio donde todas las cuentas estaban saldadas, sonando y sonando, como si quisieran ser oídas muy, muy lejos. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos ves y qué te hizo sentir esta historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.